Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de arte. Una clase de arte que, bueno, no pudo ser en el horario que tenía que ser, pero bueno, la virtualidad tiene estas cuestiones que a veces, bueno, la conexión viene, se va y bueno, la verdad que no tuve forma de sortear esa dificultad, pero bueno, acá estamos. Me gustaría hacer una introducción a una temática que nos que nos quedaba, digamos, por resolver hoy. Y bueno, para no atrasarnos por ahí, estaría bueno hacer una breve introducción, que es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Al tema nuevo que va a ser encuadres y tipos de plano. ¿Mm? Yo sé que ustedes también tenían para hacer una actividad sobre ilusiones ópticas, sobre sacar fotografías, y eso, bueno, se mantiene, sigan haciéndolo, yo lo voy a seguir recibiendo y me gustaría hacer una devolución, una puesta en común, ¿sí? Entre todos. Así que en ese sentido vamos a esperar a la clase que viene y ahí sí vamos a compartir los ejemplos que estuvieron enviando, que están muy buenos, son muy divertidos, los estoy viendo ahí en Classroom y, y bueno, la verdad que está muy bien logrado, hay muchas búsquedas, por ahí algunos más logrados que otros, hay que ver entonces de qué manera mejorar quizás esas cuestiones que por ahí hacen que funcione más un ejemplo que otro, pero en líneas generales está muy bien y bueno, la idea era esa, que por lo menos se animen a experimentar, ¿sí? Así que bueno, en principio eso lo dejaríamos para la clase que viene, va a ser un miércoles a las 3 de la tarde, como habitualmente hacemos, y bueno, ya irán recibiendo un comunicado al respecto, ¿sí? Pero bueno, no quería perder la oportunidad de grabar esta clase, así por lo menos íbamos introduciéndonos a lo que es la temática nueva, que tiene algo que ver por ahí un poco con, eh, con las ilusiones ópticas o con el hecho de sacar fotografías o con el hecho de ver de qué manera funcionan los indicadores de espacio, ¿no? Porque en definitiva lo que hacemos es, estamos desarrollando estrategias o estamos analizando de qué manera vemos y de qué manera organizamos los elementos, ¿no? En el campo visual. Y bueno, en ese sentido, el encuadre funciona, digamos, como campo delimitador, ¿no? De lo que es la visión. Por lo tanto, es sumamente importante, ¿no? Para nosotros los artistas visuales. Voy a compartir acá una pantalla con lo que sería esta va a ser la actividad, una breve actividad que no la vamos a plantear ahora, sino que vamos a hacer solamente una introducción al tema. ¿Mm? Eh, bueno, acá, por ejemplo, tienen lo que sería el primer, o una primer noción de encuadre. Lo que es el encuadre es la que hacemos nosotros, o sea, la selección que hacemos de lo que vemos, ¿no? Nosotros vemos en un ángulo aproximadamente, algunos dicen más de 180 grados, ¿no? Alrededor. Eso sería nuestro campo visual. Pero hay una zona que recortamos, que es la zona de la visión central, que es la zona más en donde nosotros vamos a obtener mayor definición, ¿sí? Nosotros, eh, imagínense que los animales, por ejemplo, va variando este campo de visión y esta reacción, ¿no? Que tienen a los estímulos visuales, dependiendo de, bueno, de cómo cazan, o si no cazan, cómo se defienden de los depredadores, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros somos bastante agraciados porque tenemos una visión central con mucha definición, que podemos discriminar, digamos, muchos detalles, ¿sí? Y a su vez también tenemos esta visión periférica que nos permite reaccionar a estímulos que están por ahí, de lo que está transcurriendo a nuestros lados, ¿no? A nuestros costados. Quiere decir que a nivel cerebral ya nuestra percepción funciona en simultáneo, ¿no? El del detalle, ¿sí? El de lo prioritario, o lo que se está poniendo como figura, ¿sí? Y lo que se está poniendo como fondo, o lo que pasa a ser una instancia subordinada de atención, ¿sí? Pero en conjunto eso construye el todo, lo que estamos observando, ¿no? Y de qué manera eso me está viniendo a comunicar o a contar algo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque nosotros como artistas visuales vamos a proponer un campo visual,
determinado, ¿sí? No va a ser este de 180 grados, sino va a ser el que nosotros dispongamos. Va a ser en el soporte que sea, por ejemplo, en las artes bidimensionales será la hoja, será un bastidor, será un cartón, será lo que nosotros, en donde nosotros vayamos a trabajar, y ese va a ser el campo visual, ¿sí? Ahora, vinculándolo con esto de la visión central o esto de ir al detalle, nosotros tenemos la posibilidad de, organizando esos elementos en el campo visual, generar un recorrido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder provocar cierta tendencia a enfocar la mirada, ¿sí? La atención ante determinados objetos utilizando ciertas herramientas. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo en indicadores espaciales, el tema del color, ¿no? El color que avanza, que retrocede. ¿Qué pasa si yo pongo un color muy fuerte o muy saturado, muy cálido, al lado de uno frío, ¿no? Ahí ya estaríamos poniendo un punto de atención a un objeto, ¿no? ¿Qué pasa si yo en un movimiento diagonal o en una situación de perspectiva, yo pongo la perspectiva en el centro y yo ubico un elemento en el centro? No va a ser igual que si yo ubico un elemento alejado del punto de fuga, ¿sí? En un rol secundario. Este nivel de prioridades o este nivel este orden en el cual nuestra mirada navega el campo visual, está determinado por cómo nosotros estamos poniendo estos elementos en el campo visual, ¿sí? Y bueno, en ese sentido el encuadre vendría a ser una especie de recorte del todo que hacemos, ¿sí? Y lo que vaya a ocurrir adentro va a ser, bueno, justamente obra nuestra, o va a estar en nuestras manos ver de qué manera manejamos esa tensión y ese recorrido, ¿sí? En general, lo que me interesa a mí es que este año tomemos conciencia de eso, ¿sí? De que la lectura que vayamos a tener, o el impacto, o el mensaje que nosotros podamos deducir de una imagen, cualquiera sea, va a depender de cómo nosotros ponemos los elementos ahí, ¿sí? Bien. Bueno, eso en cuanto a lo que es el encuadre. Y lo que yo les voy a acercar ahora, que ya lo voy a subir a Google Classroom y lo van a recibir también por comunicado, es un apunte donde habla de los tipos de planos, ¿sí? Nosotros vamos a ver acá, en ese sentido, dos temas que funcionan en conjunto, en realidad, que son planos y ángulos. Básicamente, una analogía que podemos hacer como para ubicarnos y vincularlos con algo cotidiano, digamos, en el cine, en el cómic, sobre todo en las películas, es la forma de organizar una escena, ¿no? La forma en la cual nosotros organizamos lo que vemos, los planos, los tipos de planos. Es importantísimo porque los planos va a ser el componente estructural por el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra narrativa. Entonces, es importantísimo saber de qué manera influyen estos planos o para qué sirven, ¿no? De qué manera podemos emplearlos para contar, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos planos generales, o vamos a dividirlos en tres, como está acá en el apunte, vamos a hacer esas tres divisiones, ¿sí? Que van a ser los más lejanos, los medios, que son en donde medios narrativos, se les dice narrativos, en realidad no es que el plano general o el alejado no sea narrativo, sino que acá va a estar más comprendido el tema del personaje, ¿no? Vamos a poder dar más cuenta del personaje. Y después tenemos los planos cercanos, que van a ser los planos de mayor detalle, ¿sí? Bueno, dentro de los planos lejanos tenemos el plano general, el plano panorámico, ¿sí? El panorámico como lo más alejado de todo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos igualmente. El plano general, ya donde vamos a ver, además del paisaje o el lugar en donde está situado el personaje, vamos a ver también al personaje, ¿sí? Eso está bueno porque en el panorámico quizás, no sé, vemos el planeta o vemos una ciudad alejada, pero todavía no nos vinculamos con el personaje que va a venir a contarnos una historia, ¿no?
En los planos medios, ahí sí ya tenemos la forma en la cual nuestro personaje o nuestros personajes empiezan a aparecer, ¿sí? Y fíjense que esto está ordenado desde lo más macro hasta lo más micro. Vamos entonces desde lo más alejado, que sería lo panorámico y lo general, ¿sí? Allá los planos enteros, los planos americanos, medios, ¿sí? Que, bueno, acá tienen incluso ejemplos, como para que lo vean, esto lo pueden leer ustedes. Yo no voy a detenerme a leerlo tal cual, porque es algo que pueden hacer tranquilamente ustedes, ¿sí? Pero, pero sí, fíjense que en estos planos es como yo les contaba, ya aparece el personaje, puede aparecer solo, puede aparecer en relación con otros, ¿sí? Y fíjense que, qué distinto, ¿no? O qué tipo de usos puede llegar a tener ya solamente estos dos planos, ¿no? ¿Qué tipos de usos? Yo cuando empiezo a contar una historia, tengo que primero situar al espectador, digamos, en el lugar en donde va a transcurrir la historia. Entonces, primero lo que podría hacer, o que comúnmente se hace, es presentar un plano general, o un plano panorámico, un plano que sea bien abierto, en donde yo diga, ah, bueno, sí, la historia transcurre en un bosque, por ejemplo, ¿no? Después en los planos medios, ahí sí ya estoy dando más cuenta de qué es del personaje en sí, ¿sí? Incluso a medida que me voy acercando más a él, por ejemplo en un plano medio, que ya sería de la cintura para arriba, ya estamos dando más cuenta de la constitución física de la persona, entonces ya podemos ir como afinando un poco las características que son esenciales o que van a definir al personaje, ¿sí? Y bueno, y ya en los planos cercanos, digamos que vamos ya a hacer énfasis sobre todo en las expresiones. Por ejemplo, si yo estoy contando una historia y la persona está triste y quiero hacer énfasis en que está muy triste, no voy a usar un plano alejado. O bueno, dependiendo. Por ejemplo, un plano alejado también puede significar la soledad, ¿no? Pero si yo quiero hacer énfasis y tomar como eje de relato la expresión, la expresividad de su rostro, voy a hacer un plano cercano, ¿no? Y más cercano todavía, si, no sé, por ejemplo, quiero, como acá, por ejemplo, está la mirada esta desafiante, ¿no? De este actor, o puede estar no sé, llorando, entonces de pronto le está cayendo la lágrima, eso sería como un plano de detalle, un plano donde estoy mostrando algo bien puntual, ¿sí? No dejo que la atención se desvíe hacia otros lados, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los planos. Después vamos a desarrollarlo un poquito más en detalle y vamos a dar alguna actividad al respecto, ¿sí? Y después, por último, mencionarles los tipos de ángulos, ¿sí? Esto también suele ser un componente expresivo, la verdad que muy importante, ¿sí? No todos quizás lo hacen de manera consciente, pero una vez que descubren esta estrategia de relato, también incorporándola al de los planos, digamos que la verdad que cobra una contundencia, una fuerza muy grande el valor narrativo, ¿no? Que vamos a tener. En ese sentido, lo que podemos decir es, tenemos plano normal, que vendría a ser el de que está a la altura de los ojos, ¿sí? A la altura del horizonte sería, ¿sí? Ese digamos que va a ser el más común, el que más vamos a ver, ¿sí? En ese plano normal no hay una perturbación del equilibrio, ¿sí? Es algo más bien, ¿cómo les puedo decir? No es ni arriesgado, es más bien estable. ¿Mm? A medida que vamos ascendiendo el ángulo, ya estamos alterando ya esa estabilidad, ¿sí? Que tenemos en el horizonte, entonces vamos a llamarlo picado, si está visto desde arriba, ¿sí? O contrapicado, si está visto desde abajo. Quiere decir, por ejemplo, un niño viendo a un adulto o a alguien muy grande, a un gigante o un animal enorme, estaría viéndolo desde un lugar de contrapicado, porque está siendo pequeño y lo ve arriba al personaje, ¿no? Al revés sería si yo estoy arriba de un árbol y estoy viendo cómo hay alguien abajo, ¿no? Entonces estoy teniéndolo en un ángulo de visión en picado, ¿sí? Y bueno, y después hay
completamente desde arriba sería una vista cenital, ¿sí? Y completamente desde abajo sería un plano nadir. ¿Mm? Bien. Y a esto, además, bueno, acá les agregué el inclinado, el plano inclinado, o aberrante también se le dice, que es cuando la línea del horizonte está inclinada. Eso también adquiere como un dramatismo importante, ¿no? Por ahora vamos a verlos, yo quiero que revisen un poquito el apunte, ¿sí? Y que bueno, que si tienen alguna duda o algo de eso, me pueden consultar. Voy a poner algunos ejemplos ahora, como para que vamos a compartir en esta de aquí. Share. Acá está. Bien. Voy a poner algunos ejemplos, solamente de películas, seguramente lo vayamos a retomar, pero como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Acá tenemos un plano medio, donde justamente esto que les decía, ¿no? Se ve bien la constitución física del personaje, ¿sí? Fíjense, además, la expresividad de su rostro, si bien no está puntualizada, no está exacerbada o, digamos, no tiene carácter exclusivo en la composición, es una expresividad muy, muy grande también. Y bueno, yo creo que lo que busca acá el artista es mostrar justamente el vínculo que hay entre esa expresión de su rostro y el resto de los personajes que están ahí acompañándolo, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, bueno, acá tenemos un primer plano, esto sería como de manual, primer plano, ven que la expresión en el rostro es muy clara. Bueno, acá ya tenemos un plano medio sería también, fíjense que el tema de la contextura física es lo que principalmente o lo más relevante. Acá tenemos un plano entero de los dos personajes, ¿sí? Fíjense que acá lo que está bueno es que se muestra, además sirve para mostrar bastante del escenario, ¿sí? Y también, bueno, un poco la constitución física, pero del todo, ¿no? Eso está bueno también. Por ejemplo, si yo pongo a Wolverine y a Hulk, uno al lado del otro, están en plano entero, eh, realmente estamos contando también esa diferencia que hay entre ellos dos, ¿no? De que uno va a ser indefectiblemente más peticito que el otro, digamos, por darles un ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá hay un plano general, ¿ven? Un plano general, ¿por qué? ¿Podría ser panorámico? Y en realidad hay un personaje ahí, entonces ya al haber un personaje, si bien está bien desde lejos, ¿sí? Es un plano general, porque ya hay alguien sobre el cual nuestra atención se posa y sobre el cual vamos a tejer después una historia, una relación. Fíjense que justamente para qué sirven esos planos generales, para a nosotros como espectadores situarnos, ¿no? Y ver en dónde va a transcurrir esta historia, qué características tiene, qué nos está transmitiendo con este clima, ¿no? Bien, a ver, vamos a hacer uno más. Bueno, acá tenemos un plano general, ¿no? Un plano general donde están, si nosotros aislamos a las personas, serían planos enteros, ¿sí? Pero también es plano general, ¿por qué? Porque estamos viendo las características del lugar en donde están los personajes, ¿sí? Acá lo que está interesante de ver es que en relación a las otras, por ejemplo, a ver, bueno, ahí la perdí. Acá, bueno, no, por ejemplo en esta, ¿no? Esta es un plano general y la vista, el ángulo de visión está al nivel del horizonte, quiere decir que vendría a ser un ángulo normal, si se quiere, ¿no? Esa nomenclatura a veces puede llegar a confundir, pero bueno, sería a la altura del horizonte. Un horizonte estable, ¿sí? Como ya les digo, estaría por acá, en el horizonte, ¿sí? Eh, y bueno, en este caso le da con mayor contundencia al apoyo que está teniendo este personaje, ¿no? Sobre el suelo. Entonces está bien anclado en el suelo y está entregando energía en este sentido. Entonces, en ese sentido, narrativamente está muy bien utilizado, ¿sí? Ahora, fíjense cómo la inclinación del ángulo, en este sentido, está
tomado un poco más desde arriba, así que va a ser un plano picado. Fíjense cómo gana dramatismo la imagen, ¿sí? Está bueno, porque justamente esta escena es dramática, ¿sí? No sé si alguien vio la serie, Lost, pero bueno, esta, esta toma está justamente por eso, ¿no? Es un plano general, pero en donde ocurrió un accidente. Entonces ya el haber puesto una imagen en picado también hace que uno presuponga de que hay algo que está acechándolos, ¿no? Que los personajes en ese sentido están disminuidos ante una fuerza que los está observando desde lejos. Eso también es algo como para ver de qué manera se organiza esto, el factor psicológico que tiene, ¿no? La narrativa y cómo nosotros utilizamos estos elementos para comunicar de determinada manera lo que queremos decir. ¿Mm? Así que bueno, voy a dejar de compartir esto. Aquí, stop share. Así que bueno. Bueno, chicos, básicamente era eso. Yo sé que, bueno, que quizás no es lo mismo para nada. eh, pero me gustaba, digamos, tener la oportunidad, aprovechar la oportunidad de abordar este tema, por lo menos tocarlo un poco por encima y de dejarles el material. Y bueno, el miércoles que viene a la misma hora vamos a estar con nuestro encuentro semanal de arte y vamos a estar ahí trabajando un poco con ustedes, vamos a hacer alguna actividad al respecto. Así que bueno, para los que estén haciendo las fotos todavía, que estén haciendo este ejercicio de ilusiones ópticas, les pido que se vayan fijando a ver de qué manera están involucrados estos ángulos y estos planos en las fotografías que ustedes mismos están sacando, ¿sí? Hay veces que están proponen vistas normales, hay veces que proponen vistas de contrapicado o de picado, ¿sí? Así que, bueno, dejarles eso como esta propuesta de que vayan pensando de qué manera estos planos y estos ángulos influyen en la narrativa visual, ¿sí? Así que, bueno, por ahora cerramos acá. Y bueno, si acompaña, vamos a ponerle toda la energía para que acompañe la conexión y nos acompañe esta tecnología, nos ayude un poquito, ¿sí? Y nos veremos el miércoles que viene entonces en nuestro horario habitual. Un saludo para todos.